tenemos con nosotros a René Quevedo. René Quevedo ya es parte de la casa, ya él nos acompaña aquí desde el inicio, ha sido uno de los primeros el volumen, uno de los primeros invitados que tuvimos, es más, yo creo que fuiste el primer invitado que tuvimos. Como le estaba diciendo, bueno, René ya es de la familia. René, ya llevamos más de 2 años, creo, o vamos para 2 años de haber estado compartiendo con Renato Pereira, Roberto Cuevas, con Carlos Fernández y otros amigos más en el programa Más Debate de Renato Pereira todos los jueves a las 7:30 de la mañana. Y cuando abrí más Medio Ambiente y Progreso, te pregunté si podías venir y fuiste, si no me equivoco, el primer invitado que tuvimos acá. Así que te damos las gracias y también tú eres parte de esta familia que ya somos más de 5,000 en Instagram, así que te damos las gracias. Y bueno, como siempre, y lo dije hace un momento, nosotros traemos a las personas que saben, porque nosotros no somos todólogos. Y uno de los temas que se ha estado tocando últimamente, y ahora voy a hablar un poco acerca de una reunión que tuvimos ayer en el CONEP, los presidentes de gremio, es el tema empleo. Y ese es el tema que yo creo que aquí en Panamá una de las personas que mejor maneja el tema y más que todo maneja la cifra eres tú. Así que vamos a comenzar por un video que salió no sé si tú lo viste, de Alfredo Dubois del CONEP, en donde a mí me deja preocupado porque me habla de un porcentaje del 26% de desempleo en Coclé. Comencemos con eso para ver qué tú nos puedes decir acerca de eso y bueno, y después lo vamos ampliando a lo que es al nivel nacional. Sí, buenas tardes, Rodri, gracias por la invitación. Es un placer estar acá, efectivamente. Panamá enfrenta una crisis severa, una crisis laboral severa que, como digo a menudo, no es una crisis de empleo, sino de confianza. A raíz sí, yo escuché las declaraciones de Alfredo, habla de un porcentaje de desempleo en Coclé del 26%. No olvidemos que, de acuerdo a Mitradel, o sea, información oficial, de abril, el cierre de la mina ocasionó un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo. Esto significa que, de acuerdo a Mitradel, se han perdido 31.413 empleos. Data dura, oficial, no es mi opinión. Pero esto se veía, es decir, yo recuerdo que cuando se hablaba de este tema, cuando el tema minero, de toda la discusión que había, que se decía no eran 7,000 empleos directos, perdone, pero es que no hacía ningún sentido, porque cuando se finalizó la ampliación del canal, se perdieron 62,000 empleos, de los cuales unos 40,000 fueron directos, es decir, asociados a la construcción. Y hubo 21,000, 22,000 indirectos e inducidos en comercio, agricultura, industria, etcétera. Así que yo estimaba, y eso con una inversión de 5.500 millones, esta siendo de 10,000, yo estimaba que sería más. Bueno, exactamente la cifra exacta hasta abril es de 31.413 empleos perdidos. Siendo Mitradel la fuente, estamos hablando de empleos formales. Ahora bien, estamos ante una crisis severa de liquidez en la economía. El gobierno le debe a sus proveedores 2,000 millones de dólares, supuestamente. No se sabe cuánto le debe el gobierno a los proveedores. Lo que sí se sabe es que no hay plata para pagarles. Eso sí se sabe. Pero sin embargo, en eso el presidente dice que se les va a pagar y se les va a pagar este año. Se le va a pagar este año y el gobierno va a tener que pedir prestado para pagarles. Ya eso está muy claro. Citibank ayer anunció que el gobierno va a tener que salir al mercado a pedir 3,000 millones de dólares.
A mí me gusta mucho tu frase, porque tú eres el hombre de las frases, ¿no? Y tú hablas mucho de como decía, vivir con la tarjeta de crédito. Estamos viviendo con la tarjeta de crédito. Sí, ¿Esto sí. significa que vamos a seguir viviendo con la tarjeta de crédito? No, bueno, es que lamentablemente, sí, yo digo que es como que si perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper. Claro. Sin embargo, y ya me voy a referir a eso en un momento, o sea, no existe de dónde sacar, vamos a ponerlo de esta manera. Ahora, si hay algo por lo que yo me endeudaría, es para pagarle a los proveedores. Los proveedores no tienen por qué pagar el mal manejo de las finanzas públicas. Claro. No hubo plata para pagarle a los proveedores, pero sí hubo plata para meter más funcionarios en planilla. Esa es otra también. Ahora con esto de que están entrando los nuevos alcaldes, representantes, porque esto no solamente era en el gobierno central, sino también en todos los gobiernos locales. Sí. Me llama mucho la atención de que, bueno, eso lo dijo el alcalde de la ciudad capital, de que la primera quincena que pagaron con cheque, más de 500 personas no llegaron a cobrar su cheque. Sí. Es más, el presidente Mulino dijo en algún momento que había 3.000 manzanillos en cada ministerio. No sé si es verdad, pero bueno, repito la frase que él dijo. Pero miren, el problema es que el gobierno ha estado interviniendo artificialmente en el mercado laboral a través de contrataciones en la planilla estatal y subsidios. Entre el 2013 y el 2023 se perdieron 23.000 empleos asalariados del sector privado, pero se agregaron 77.000 funcionarios y 235.000 informales a la economía. Quiere decir esto, que cada trabajador asalariado formal de la empresa privada que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. Eso continúa. El Estado ha estado interviniendo. De hecho, el año pasado no se cumplieron las metas de recaudación. Y el presupuesto del 2024 fue 3.000 millones de dólares más que el del año pasado. Adivinen cuánto dice Citibank que tenemos que salir a pedir prestado. 3.000 millones. 3.000 millones. 3.000 millones. Entonces, 3.000 millones. Ahora, el discurso del presidente de ayer me pareció buenísimo, ¿ok? Claramente él está muy consciente, esta es mi opinión personal. Él habló realmente para los mercados, o sea, él tiene que salir a pedir prestado y no es lo mismo salir y pedir prestado a 3,2% de tasa de interés, como lo hizo Cortizo en su momento, en julio del 2019, a 7.8 de tasa de interés, que es la que tuvimos en marzo de este año. ¿Okay? Él tiene que decir, obviamente, el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? De acuerdo a, digamos, bajo la óptica de los inversionistas extranjeros, va a determinar la capacidad que tengamos para poder atraer a otros inversionistas. La mejor estrategia para atraer inversionistas extranjeros es la experiencia de los inversionistas que ya invirtieron aquí, no hay que darle mucha vuelta. ¿Qué nos ha costado el cierre de la mina? Uno, nos costó el grado de inversión. Y quiero decir que el informe de Fitch, donde nos quita el grado de inversión, y aquellos que nos escuchan y no han visto ese informe que está en la web, recomiendo que lo lean porque no tiene desperdicio. El informe comienza diciendo, palabras más o palabras menos, la degradación de la deuda se debe al incremento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Primera frase del informe. Cierra el primer párrafo diciendo, el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los graves problemas de gobernabilidad que tiene el país. Esto que dijo Fitch es coherente con lo que ha venido diciendo, o venía diciendo The Economist desde el 2020, en julio del 2020. The Economist
emitió un informe diciendo que le preocupaba la pérdida de confianza en la administración Cortizo y que pues, hacía un llamado a que se recuperara esa confianza o habría protestas sociales. Julio 2020, marzo 2021, repite la dosis diciendo que la pérdida de gobernabilidad y la incapacidad del gobierno para atender presiones populistas representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en el país. Con todo este fiasco minero se cumplió la profecía de The Economist. Entonces, obviamente ahora estamos... ¿qué ha pasado? 1, perdimos grado de inversión. 2, perdimos 31.403 empleos de acuerdo a Mitradel. 3, hay una alza generalizada en las tasas de interés y viene más. Entonces, definitivamente creo que es importante porque yo tengo mucha curiosidad por saber la tasa a la cual vamos a pedir prestados estos 3.000 millones, que como dije antes, en julio del 2019 era 3.2 más o menos. Hoy la última fue 7.8 y créanme que cada punto de diferencia en la tasa de interés es un montón de plata, ¿no? Entonces, creo que estamos ante una situación complicada, pero creo que el presidente está enviando los mensajes correctos. Sí, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar tu Instagram porque dice que se está escuchando doble. Okay. Nos disculpan porque aquí todo es en vivo, todo es bastante, como siempre lo hemos dicho, artesanal, así que algunos errores los vamos a ir corrigiendo. Ya llevamos 1 año y medio y seguimos cometiendo errores. Yo creo que ya a los 2 años ya vamos a dejar de cometer todos los errores, más que todo técnicos. Okay. Pero bueno, aquí vamos a estar ya transmitiendo solamente en Medio Ambiente y Progreso. Vamos a estar poniendo la cámara de tal forma de que nos podamos ver los dos, cosa que también nos puedan estar viendo allá. Bueno, estamos aquí se encuentran también en remodelación, acá en KW Continente, así que vamos a estar transmitiendo aquí bastante cerca para que nos puedan ver y se pueda grabar. Me preocupa mucho el tema de que todos cuando hablan de desempleo mencionan la mina, mencionan el tema del cierre del proyecto minero. ¿Qué tanto representaba? Yo quiero que lo digas tú como especialista, ¿qué tanto representaba en materia de empleo ese proyecto? Tomando en cuenta de que también hay que aclarar algo, es un solo proyecto, una sola empresa que generaba lo que ya todo el mundo sabía. Pero en materia de empleo, ¿qué generaba eso? ¿Qué representaba eso para el país? Bueno, hasta ahora, de acuerdo al informe de Mitradel de abril de este año, se han perdido 31.413 empleos, que es lo que representa un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo. Brutal. Eso ha ocasionado, eso ha venido a agravar una situación que ya teníamos de consumo. Tenemos una contracción del consumo, tenemos una crisis importante de liquidez. Mencioné, esa crisis de liquidez tiene 3, por ponerle un nombre, ventanas. Es decir, la primera ventana es la deuda del gobierno con los proveedores. O sea, 2.000 millones de dólares es mucha plata. Es decir, es mucha plata particularmente cuando estamos hablando de empresas pequeñas, ¿okay? Estamos hablando de mucho comercio. Todavía se deben temas del bono solidario, la deuda del MINSA, que supuestamente eran 300 millones, ahora resulta que son 720 millones. El problema es que no se sabe cuánto es. Estamos viendo lo que está pasando con las juntas comunales. En fin, ahí ocasiona una restricción importante de liquidez. Eso se tiene que resolver inmediatamente. O sea, eso se tiene que resolver de aquí a diciembre. Ese es el primer paso hacia la construcción de confianza. Ahora, ¿eso va a resolver los problemas? No, pero es el primer paso. Yo no puedo pasar de 5 a 15 sin pasar por 10, ¿no? Es decir, ahora, hay otro elemento también importante que tiene que ver con la crisis de liquidez. Los financiamientos del sistema bancario al sector productivo, no estoy hablando de consumo, no estoy hablando de tarjetas de crédito, no estoy hablando de préstamos hipotecarios. Los financiamientos bancarios al sector productivo
hasta mayo van 1.438 millones por debajo de lo que fueron los 5 primeros meses del 2019, un 20% más o menos. Eso es un montón de plata. Eso es plata que no está en la calle, de esa plata, ese chenchen, pues eso sirve para comprar cosas, para contratar, etcétera, etcétera. Eso es 1.400 millones menos en 5 meses. Agreguémosle a esto, esa es la segunda ventana que yo estimo que pudiéramos, digamos, pensar que lo vamos a hacer aquí a fin de año va a estar complicado, pero sí que digamos de aquí al año que viene podamos ver que se restablezcan estos, o sea que la gente, a ver, que haya más confianza y eso se traduzca en más solicitudes de crédito y más otorgamiento de crédito, particularmente en pymes, que son 21% de todos los financiamientos bancarios. Ahora bien, tenemos en contra de que hay un incremento en las tasas de interés, hay requisitos más restrictivos por parte de la banca para otorgar crédito, pero hay que hacerlo. El tercer componente y el más complicado es el colapso que hemos tenido en los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron al país 2.000 millones de dólares. Eso es 31% menos de lo que entró en el 2022 y nos veníamos recuperando después de la pandemia, pero eso es la mitad de lo que entró más o menos en el 2019, que fueron 3.900, y menos de la mitad de lo que entró en el periodo 2014-2019, que fueron 4.400 millones por año. Entonces, y obviamente el tema minero, o sea, no olvidemos que es el mayor inversionista en la historia del país. Recuperar esos flujos va a ser complicado, nos va a llevar tiempo. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Y creo que se están enviando los mensajes correctos. Ok, ahora eso va a ser un proceso y eso es mucha plata. Eso es un montón de plata. No olvidemos que mientras tuvimos grado de inversión, 70% de lo que entró al país fue 31% a la zona libre de Colón, 21% a la minería y 18% a el centro bancario. Quiere decir esto que el 70% de todo lo que entró al país tiene que ver con el sector externo. El sector interno, que es donde lamentablemente se generan la mayoría de los empleos, ha habido muy poco interés. El turismo atrajo 2% de la inversión extranjera. La industria, 5%. Y básicamente por la compra de grupos locales por parte de grupos extranjeros. Entonces, tenemos un reto. Definitivamente nosotros hace 10 años éramos destino favorito de la inversión extranjera. Hace un año, en junio del año pasado, un informe de KPMG nos ubicó en el puesto número 9 de atractivo para los inversionistas extranjeros, por debajo de Argentina. Con eso, digamos, lo digo todo. Entonces, realmente nosotros necesitamos la inversión extranjera. Obviamente, dependemos mucho de la deuda. Debemos hoy casi 50.000 millones y va a subir. Así que nosotros tenemos que reactivar la economía, tenemos que generar el empleo y tenemos que dejar que sea el sector privado el que genere los empleos. El Estado es el que ha estado generando los empleos formales con plata prestada y eso básicamente tiene que ver mucho con porque en que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Digamos, y el informe de Fitch, que una vez más reitero que sería muy bueno que lo viéramos, pone directamente en evidencia lo que pasó con las protestas mineras, donde la calle te hace jurisprudencia. Ese es un pésimo mensaje para el inversionista extranjero. Pésimo. Claro. Y entonces creo que ¿qué gobierno qué seguridad jurídica puede prometer un gobierno que no puede abrir la calle? Entonces, aterricemos, insisto, los inversionistas no están haciendo fila para venir, están haciendo fila para irse. Pero aterricemos. Yo creo que el presidente está muy claro. Su intervención de ayer fue muy sobria, muy clara con respecto a los temas de los arbitrajes. Bueno, miremos lo que pasó en Costa Rica hace 2 días, ¿ok? Ganaron, hubo un arbitraje. Ese es un tema que queremos tocar, pero sí, danos tu punto de vista. Sí, entonces, claramente, en conclusión, hubo un laudo, un fallo a favor de Costa Rica, pero inmediatamente sale el presidente diciendo que el gobierno va a explotar la minería a cielo abierto, donde básicamente Infinity Gold va a ser parte de la ecuación. Esto significa que estaban hablando,
que había una negociación, ¿okay? No olvidemos que es un montón de plata, obviamente es chicha de piña en comparación de lo que hay aquí, pero creo que definitivamente aquí estamos hablando de que esto no es una empresa, estamos hablando del mundo. Aquí se estableció un negocio que captó 10 mil millones de dólares a nivel mundial. Nosotros nos tarda 10 años para decidir si queremos las inversiones que ya tenemos y ahora pues siempre no. No, esto no es así. O sea, lamentablemente nosotros dependemos de la deuda y dependemos de la inversión extranjera porque nuestro sector privado está descapitalizado. Entonces, creo que en ese sentido... bueno, sí habló el presidente de que va a ser prioridad el año que viene. La prioridad en este momento es el programa IBM. Lo entiendo perfectamente. Eso es otro tema complicado. Eso no es una discusión ideológica ni política. Son realidades matemáticas que tenemos que encarar. Así que bueno, esa es, digamos, mi visión. Yo creo que ha hablado muy claro el presidente y creo que vamos en esa dirección. Claro. Es que aquí casualmente ayer me llegó un reportaje o un artículo, es bastante largo, o sea, estoy tratando de hacerle un resumen para poder subirlo, de Nicolás Boeglin, no sé si se pronuncia así, del Mundo Costa Rica, que él se hace una pregunta, Infinito Gold versus Costa Rica ante el CIADI, empresa minera canadiense desistió a cambio de... Esa es la pregunta que es el título, pero sin embargo es bastante largo, pero él hace un análisis completo de toda la historia, de todo lo que hubo, y en realidad incluso de cuál es la metodología una vez que se declara o sale un fallo, o sea, el tiempo que se toma realmente los gobiernos para anunciarlo, porque el CIADI tiene, que es la corte que tiene que ver con el tema de arbitraje, tiene que anunciarlo, tiene que subirlo a su página web, tiene que hacerse oficial, tiene que notificar a las partes, y en menos de 48 horas no solamente lo subieron, sino que el presidente tomó una decisión. Sí. Entonces, él en su artículo, que es bastante largo realmente, o sea, ya en sus conclusiones, él explica todo lo que acabo de explicar y en realidad llega a una sola conclusión. O sea, Infinito Gold y el gobierno de Costa Rica estaban hablando, estaban conversando, tenían algún tipo de acuerdo. Porque incluso Infinito Gold no presentó a tiempo unos documentos que tenía que presentar. Eso hizo que, ¿cómo se llama?, que ellos perdieran la oportunidad de un reclamo que estaban haciendo. ¿Y por qué lo hace una empresa con un equipo de abogados internacionales tan fuerte como el que tenía? O sea, esos errores no se cometen. O sea, la única forma de cometer esos errores es que existiera algún tipo de acuerdo previo en donde dice, ok, yo no lo hago, pero si tú me apoyas en esto o yo no ingreso los documentos, sí firmamos algún tipo de acuerdo. Claro. Entonces, la otra cosa también, el gobierno de Costa Rica tan rápido anunciar de que habían ganado y por allí mismo el presidente anunciar que el gobierno se va a hacer cargo. Sí. Y también hay un documento por ahí de Infinito Gold donde ellos sacan un comunicado en donde ellos explican que ellos desistieron de la demanda. O sea, ¿esto qué quiere decir? El gobierno de Costa Rica lo va a hacer en conjunto con Infinito Gold, eso no tiene otra, y no lo podían hacer si Infinito Gold seguía demandando. Entonces, ahí también Infinito Gold no lo iba a hacer si el conflicto continuaba. ¿Esto qué quiere decir, señores? Que hubo un acuerdo, no hubo una pérdida, o el gobierno de Costa Rica no ganó como tal, para que no lo estemos confundiendo, y sí, la mina Crucita, que la pueden buscar en YouTube, Mina Crucita en Costa Rica, para que vean todos los desastres que hubo, producto durante los últimos 12 años, producto del cierre también de actividades que tenía Infinito Gold en su momento, que es una empresa debidamente constituida, legal, y que estaba desarrollando el proyecto en Costa Rica. Al salir la empresa, entran los ilegales, entra la minería ilegal, sí. Eso se convierte en un queso gruyet. Allá ustedes busquen, por favor, los que nos están escuchando y nos están viendo en Instagram, busquen Mina Crucita, Costa Rica, en YouTube. Pongan solamente eso y le van a salir varios videos, pero miren lo que pasó ahí y todo lo que estaba pasando.
Ahora, entonces, ¿qué hace también el gobierno de Costa Rica? El gobierno de Costa Rica retira a las autoridades que estaban ahí, dejan eso a tierra de nadie, entonces se convierte en un problema bilateral porque está muy cerca de Nicaragua. Los nicaragüenses eran los que estaban entrando, estaban sacando el oro y se iban, e incluso son tan descarados que después lo vendían en Costa Rica y en Nicaragua, y Nicaragua los declaraba como venta de minerales, sí. O sea, como si lo estuviera haciendo cuando en Nicaragua no hay minas. Entonces, ¿qué oro están vendiendo en Nicaragua si no es el de Cruzita? Ahora, con todo lo que ha pasado, entonces ahora sí entra ¿cómo se llama? El presidente manda entonces a la policía, entran las autoridades. Ahora van a determinar cuánto queda y cuánto vale lo que ellos tienen que desarrollar. ¿Por qué le decimos todo esto? Porque la prensa es muy amarillista, a la prensa le encanta hablar y también nosotros también tenemos esa mala costumbre de quedarnos solamente con el título. Entonces dice, Costa Rica ganó, nos quedamos con eso, pero no vemos todo lo que hay de por medio. Primero, es muy probable, no podemos decir que es cierto, pero según el artículo que todavía estoy resumiendo, hubo un acuerdo entre Infinito Gold y Costa Rica. Es la única forma de que ellos hayan desistido de la demanda y no hayan metido los documentos en la fecha acordada. Es la única forma que se me ocurre a mí de que lo hayan hecho. Dos, la situación de Cruzita no es la misma que Donoso. O sea, Cruzita no estaba operando. Cruzita sí había una inversión considerable de Infinito Gold, pero Cruzita todavía no había comenzado a operar. Panamá ya estaba operando, ya tenía 4 años de estar operando. La primera molienda fue en 2019 y sin embargo acá José Palma nos escribe que el fallo no es que Costa Rica le van a pagar esos 400 millones y 14 años es más el daño que tiene, exactamente. Ellos pedían 400 millones de dólares, acá son 50, o sea, bueno, ya entre todas son 57 mil millones de dólares, allá eran 400 millones de dólares, imagínense la diferencia. La otra cosa también es que acá el tema estaba con que no tenían que, ya estaba operando la mina, ya tenía 4 años de operación, había una inversión de 10 mil millones de dólares y también hay una afectación a más de, bueno, no sé cuánto es la cifra exacta de los proveedores, pero una carta que le mandaron al presidente, la firmaron 1.660 proveedores. Estamos hablando desde los más chicos hasta los más grandes, con una afectación de 20.000 pérdidas de empleo, solamente hablando de proveedores. Y económicamente todavía se están sacando los cálculos. Creo que en agosto deben estar saliendo un informe que está haciendo una institución, que te voy a decir cuál, pero debe estar saliendo un informe de las afectaciones económicas producto del cierre de la mina. Entonces, dejemos bien claro, Costa Rica no es lo mismo que Panamá. El tema Cruzita no tenía las mismas características que tenía Panamá y, por supuesto, hubo un acuerdo. Es la única forma que se nos ocurre a nosotros y según el informe o el artículo que leí, es la única forma de que los abogados no cometieron un error, sino que hayan decidido presentarle a su cliente no continuar con esto porque se había llegado a un acuerdo, por decirlo así, bajo mesa, pero yo creo que no fue tanto bajo mesa porque es bastante público, ¿no? Sí, y aparte de esto, entiendo que hay 72 solicitudes de minería de Costa Rica de oro, sí. Nuevas. Entonces creo que en este momento que está tan complicado el tema de la inversión extranjera, no olvidemos que Costa Rica es el país que no, dicho sea de paso, no tiene grado de inversión, pero es el país que proporcional a su economía atrae más inversión extranjera en el mundo. Entonces, definitivamente, si no hay inversión, no habrá chenchen. Entonces, creo que, y yo creo que jugando las palabras del presidente ayer, definitivamente, bueno, habló de negociar ya de entrada. Entonces, creo que hay que mirar un poco ese patrón. Pero volviendo al tema de acá, como digo, reitero que tenemos una crisis severa de liquidez, una crisis muy fuerte de consumo, que como digo tiene 3 etapas, lo del tema de la deuda de los proveedores, que se estima que son 2.000, bueno,
Citibank estima que el gobierno va a tener que pedir prestado 3.000 millones. Me imagino que aparte de los proveedores hay otros gastos. Está el tema del sistema. A ver, los financiamientos bancarios son el aceite del motor de la economía. Entonces, al haber una contracción de la actividad económica, esto se está manifestando en menos otorgamiento de créditos al sector productivo. Y obviamente, pues el colapso de los flujos de inversión. Si nosotros hacemos un cálculo matemático simplista, estamos hablando de 2.000 millones a los proveedores, ¿okay? Estamos hablando de 1.438 de menos financiamientos bancarios. Ya vamos ahí hablando de ya andamos por 3.500 3.500 millones más o menos. Y si a eso le agregamos la diferencia entre los 3.900 millones que teníamos de flujo de inversión extranjera en el 2019 versus los 2.000, estamos hablando fácilmente de que estamos hablando de un déficit de inversión productiva que pudiéramos estar hablando de 6.000 millones de dólares redondeando, ¿no? Es decir, esa inversión productiva que genera empleo. Entonces, obviamente, creo que nosotros tenemos que encarar esa crisis de liquidez. Si no hay confianza, no habrá chen-chen. Y como digo, la confianza es un sentimiento, el chen-chen es un hecho. Entonces, pero esto va a llevar un tiempo. Inclusive he escuchado críticas al presidente de que él prometió chen-chen y después, como dijo que no había chen-chen en las finanzas del Estado, pues que mintió. No, inclusive él habló de que habían, por decirlo de una manera sencilla, 500 millones de dólares en caja sin el pago del servicio de la deuda. O sea, sin incluir el servicio de la deuda. O sea, que básicamente estamos, como dijo él, no estamos partiendo de cero, estamos partiendo desde menos 50.000 millones de dólares. Entonces, tenemos que encarar y tenemos que ponernos todos de acuerdo. Porque pues está el otro tema, ¿no? Se decía, bueno, no desarrollar la minería, no. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Okay? No existe ningún sector que pueda reemplazar 5% del PIB, 14% de toda la inversión extranjera que hay hoy en el país y 21% de toda la que entró mientras tuvimos el grado de inversión. No existe, ¿ok? Se habla del turismo, pero no, nosotros no somos un país turístico. A ver, 62% de los empleos que genera el turismo son informales y los que ganan salario ganan $634 mensuales. Eso es $100 menos que el salario promedio en la economía, que es 735 dólares por mes. Eso es de acuerdo al informe laboral del INEC de agosto del 2023. Adicionalmente a esto, el sector bancario nacional no financia proyectos turísticos y el turismo solo atrajo 2% de la inversión extranjera que entró al país mientras tuvimos grado de inversión versus 21% de la minería. Entonces yo creo que, insisto, creer en nuestros propios pajaritos preñados nos hace parte del problema. Claro. Entonces, yo creo que estamos ante una situación complicada. De aquí a fin de año va a ser un periodo complicado por la crisis de chen-chen que hay, definitivamente, y la crisis de confianza. Creo que se están dando los pasos correctos. El futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso, y lo digo y lo diré siempre. Yo en el momento, yo decía que, entendiendo el tema de la constitucionalidad invalidó el contrato, no la actividad está amparada en el artículo 257 de la Constitución. O sea, se requeriría una enmienda constitucional. Entonces, pero yo decía que no continuar con la minería era como decir, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Pues, señores, se está hundiendo el barco, ¿ok? Es decir, aterricemos, perdimos grado de inversión, perdimos 31.413 empleos hasta abril. Hay un incremento generalizado en las tasas de interés y viene más. Yo tengo un amigo, y yo en un momento se lo comenté a Roderick, que le subieron, no voy a decir el banco, el interés, la tasa de interés en su préstamo hipotecario de 6,5% a 8% de interés. Es el que le subieron $400. Sí, de 1.100, una letra de 1.100, okay, a 1.500. Entonces, pero obviamente es salvaje el impacto, pero son $400 menos que él tiene para comprar cosas e inyectar a la economía y consumir. Nuestros problemas de consumo.
Entonces, y dentro de esto quiero también hablar de que volvemos al tema de que a veces, como dicen, no hay nada más peligroso con ignorante con iniciativa. No tenemos un problema grave de consumo. Entonces, aquí, bueno, el tema que se ha hablado del bono de los jubilados, con el cual yo estoy de acuerdo, producto de que no se dio lo de la mina, se va a financiar con impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas. Por Dios, aterricemos. Eso es como alguien que se está ahogando, ve tirarle un salvavidas, le tiras un ancla. Tenemos un problema de consumo, al punto tal de que la Asociación de Centros Comerciales está proponiendo un día sin ITBMS por trimestre para estimular el consumo. Entonces, pero volvemos al tema, tenemos una crisis de liquidez, regresando al tema de la mina. El tema sacar del consumo a 31.413 personas es mucha plata, ¿ok? O sea, obviamente ha habido una cantidad importante de trabajadores y no solamente proveedores, sino gente que les daba servicio, que han perdido casas, han perdido, los préstamos, perdido carros, etcétera. Y tenemos que, insisto, no nos vamos a autoflagelar por lo que pasó, pero sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, a ver, ¿qué vamos a hacer? Aterricemos. Primero, insisto, un ignorante con la lengua larga es más peligroso que un mono con metralleta, pero yo decido si escucho al mono. Es decir, aquí, claro. Como digo siempre, aquí uno de los resultados de las pruebas PISA, y lo cito con mucha frecuencia, es que recordé que dijiste que la gente nada más mira los titulares. Uno de los resultados de las pruebas PISA del 2018, que fue el mismo resultado del 2008, es que solamente 1 de cada 100 personas sabe diferenciar una opinión de un dato. Es decir, que aquí los cuentos pesan más que las cuentas, y aquí entonces construimos narrativas de satanización y descalificación y victimización basados en consignas, basados en opiniones, ¿ok? Sí. No en data, ¿ok? Entonces, insisto, lo que no se mide no existe. Si hay un daño ambiental con respecto al tema de la mina, busquemos la data. Esa operación lleva ya 4 años. Bueno, a ver, debe haber pruebas contundentes de contaminación de los ríos, de contaminación del suelo. ¿Dónde están? Insisto, yo creo que es importante... No la tienen. Sí. A ver, los hechos convencen, las opiniones confunden. O eres un ambientalista bien chambón que en 4 años no lo ha podido recoger esa data, o la evidencia no existe. Sencillo. Ok, miren, y disculpen, se va a ver ahí, esto es parte del ¿cómo se llama? Del artículo que le estaba diciendo. O sea, si ven esas imágenes se darán cuenta que es muy similar a lo que está pasando aquí en Panamá. Ahí hablan de fuera, enemigo del ambiente, atacan al presidente de Costa Rica, por supuesto, por estar él a favor del tema minero, pero sin embargo, vuelvo y repito, busquen en YouTube, busquen Mina Cruzita en YouTube, búsquenlo, Mina Cruzita, y busquen en internet este artículo que es elmundo.cr/opinión/infinito, y ya ahí les va a salir información. O sea, y vean, ellos están hablando de enemigos del ambiente porque quieren nuevamente reactivar ¿cómo se llama? La mina. Pero vean, y no nos crean a nosotros, vean en YouTube cómo está actualmente, sin minería legal, cómo está ese territorio. ¿Qué están haciendo en ese territorio? Entonces, o tenemos una empresa que realmente cumpla con todas las normativas ambientales y que pueda realmente darle, por supuesto, informes al Estado de cómo se están llevando todas las cosas y pagando regalías, o tenemos entonces a un grupo de mercenarios ilegales que van a estar dentro del área, porque esa es la percepción que queda. Cuando sale la empresa legal, la percepción que queda es que ahí hay minerales y entonces entran los ilegales a sacar ese mineral. Pero sin embargo, los ambientalistas no van cuando están los ilegales. Los ambientalistas no van a sacar a los ilegales, los ambientalistas solamente se dedican a sacar empresas, o sea, a destruir empleos, a irse en contra de quien genera economía. Y eso es lo que nosotros no, y siempre lo he dicho, nosotros en ningún momento nos han enseñado, en ninguna materia, cuando estudiamos ciencias ambientales, cerrar proyectos. Eso no nos enseñan a nosotros nos enseñan es cómo nosotros podemos desde adentro del proyecto, entonces poder hacer los cambios necesarios para poder que se cumplan con las normativas ambientales. Eso es lo que realmente debe hacer un ambientalista.
Y entonces le mostré esta imagen que sale en internet, en donde sale un grupo de ambientalistas, igual que acá, con un símbolo de muerte y todo lo demás, fuera enemigos del ambiente. Pero sin embargo, vean cómo está actualmente ese sector. Entonces, ¿qué queremos? Queremos minería legal que cumpla, que reforeste, que regenere las áreas que fueron impactadas, que al momento de cerrar o al momento de irse lo puedan, se pueda demostrar que cumplieron con las normativas, o queremos minería ilegal, porque la minería va a seguir. La minería ilegal no la vamos a parar. La única forma de parar la minería ilegal es con las empresas legalmente constituidas haciendo el trabajo que tienen que hacer. Y eso es muy importante recalcarlo, porque cada vez, y esto es en todos los países, que sale la empresa debidamente constituida, entra los ilegales, entran los mercenarios que sí son mercenarios del ambiente, a desarrollar entonces el proyecto o a sacar los minerales independientemente de cuáles sean. En este caso oro, en otros casos plata, en otro caso cobre, porque ellos creen que es muy fácil y entonces lo que hacen es dañar más de lo que realmente pueden extraer. Y esto lo digo porque al atacar a la empresa privada están atacando directamente al empleo, están atacando directamente a la economía, están atacando el futuro de Panamá. Tú lo dijiste hace un momento muy claro, cuando se terminó el proyecto de la ampliación del canal, salieron 60.000. 62.000. 62.000, pero todo el mundo sabía que ese proyecto se iba a terminar. Sí. Y ese proyecto tenía un tiempo estipulado, es como yo lo digo, o sea, todos los proyectos de Estado se terminan. Y todos los proyectos los quieren terminar antes de 5 años. ¿Por qué? Porque quieren cortar la cinta y porque quieren tomarse la foto. Todos los proyectos de Estado se tienen que terminar. Nosotros tenemos que buscar proyectos a largo plazo. Proyectos donde puedan hacer carrera a las personas, donde puedan, darle trabajo a más de una generación. Porque construir un puente da mucho empleo, sí es verdad, pero construir un puente te va a tardar 2 años, 3 años. Sí. Cortan la cinta, toman la foto y ya todo el mundo queda desempleado. Aquí ha habido un esfuerzo, una sistemática satanización de la iniciativa privada tan exitosa que nuestra economía solo genera informales y funcionarios. ¿Okay? Es decir, y esto se mantiene, o sea, como dije antes, ¿no? O sea, cada trabajador asalariado que perdió su empleo en 2013-2023 fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Entre enero y mayo del 2023, Mitradel tramitó 23.000 nuevos contratos nuevos laborales por mes, versus 37.700 en el mismo periodo del 2019. Es decir, hay prácticamente 14.000 nuevos contratos menos. Es decir, menos vacantes, hay menos generación de empleo en la economía y lamentablemente los jóvenes son las principales víctimas de la precarización laboral, porque no hay confianza para invertir. Es decir, sin empleadores, el empleo asalariado, el empleo formal no existe, ¿ok? El mejor programa social del mundo es un empleo, eso nos lo dijo Ronald Reagan. O sea, nosotros no podemos seguir dependiendo del Estado y de los subsidios. Ya tenemos un Estado, tenemos una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria que está siendo financiada con préstamos. Es decir, nosotros tenemos que ir eliminando exoneraciones, ir eliminando subsidios. La empresa privada es la que genera los empleos. La diferencia entre el empleador y el asalariado es quién asume el riesgo. Sin emprendedores el país no existe. Entonces hay que aterrizar, insisto, se dice, bueno, sí, no hay que hacer la minería, pero nadie pone el cheque. Bueno, ¿dónde están los reales? ¿Dónde está la plata para invertir? Entonces yo creo que tenemos que aterrizar. Ya vimos lo que nos costó la pérdida del grado de inversión, ¿ok? Tengo muchísima curiosidad por ver la tasa a la cual vamos a colocar estos 3.000 millones que nos hacen falta. Ciertamente será el doble de la tasa que tuvimos hace 5 años, debido a que, insisto, seguimos siendo un destino impredecible para la inversión extranjera, y creo que definitivamente tenemos que aterrizar, porque lo que no se mide no existe. Los hechos convencen, las opiniones confunden, aterricemos. Entonces, creo que hay una crisis de empleo fuerte, que no es una crisis de empleo, sino una crisis de confianza.
Gracias, René. Bueno, tú sabes que y tú eres bienvenido y tú eres parte de la familia. Puedes venir cuando quieras. El tiempo en radio es muy corto, así que te damos las gracias.